Hola amigos, bienvenidos a Zona EDC. Hoy les traigo el review y prueba de una fantástica linterna. Una linterna de alta performance para uso tanto outdoor como EDC, con un máximo de 1700 lumens, 267 metros de alcance y 5 intensidades. Se trata de la LD30R de Fenix. Vamos a verla después de la intro. Ustedes saben que en Fenix Light Limited es una empresa que se fundó en 2001 y desde entonces se convirtió en un referente de la alta tecnología. Es una empresa que integra tanto investigación como desarrollo, fabricación y ventas. Además de este tipo de linternas, fabrican lámparas para bicicletas, para acampar y son usadas tanto en lo que es outdoor en general como EDC, también como equipo militar y de seguridad también. Bien, así viene presentada la linterna, una linda presentación con varios datos técnicos que ya podemos ver en la caja, como la cantidad de lúmenes, la distancia, que ahora vamos a ver en detalle. Abriendo la caja, aquí tenemos la linterna. Y luego en la parte de atrás tenemos la garantía, un folleto con otros modelos de linterna, las instrucciones que están en distintos idiomas, una funda que es para llevar en el cinturón, el cable USB para recargar la linterna y finalmente en esta bolsita tenemos el cordón fiador y un O-ring de repuesto para mantener la estanqueidad. Dentro de la linterna ya viene la batería recargable ARBL18-3400, que es una batería recargable de alto rendimiento. Veamos más en detalle la linterna. El diseño y terminación son realmente excelentes, como nos tiene acostumbrados Fenix. El bezel en este caso está recubierto en latón, que le da un lindo toque y hace juego con el botón del costado o el switch de costado de la linterna. El cuerpo de la linterna es de aleación de aluminio anodizado hecho con máquinas CNC, o sea, Computer Numerical Control, que hacen varios tipos de tareas como cortar, grabar, patrones como por ejemplo el ranurado que tiene en el cuerpo, que mejora el grip y permite asegurarla en la mano para que no se resbale cuando está mojada o transpirada. Tiene un detalle que me gusta mucho, que es el relieve en el botón del costado, lo cual te permite rápidamente encontrarlo en momentos donde no hay luz, o cuando lo sacas del bolsillo directamente encontrás rápidamente con este relieve donde está el botón de operación principal. Este switch de costado tiene dos funciones. Una es indicar la carga de la batería mediante un LED que tiene en el medio, donde presionando el otro switch que ahora vamos a ver, apenas presionándolo nos va a indicar el nivel de carga. El verde constante, mientras yo lo mantengo presionado, indica que tiene entre 100 y 85% de carga. Si el verde es titilante, entre 85 y 50%. Si es rojo constante, entre 50 y 25%. Y si es rojo titilante, entre 25 y 0%. La otra función de este botón es regular las 5 intensidades de la linterna, que aquí podemos ver en el esquema. La primera se llama Moonlight o luz de luna, que tiene un solo lumen y en esta modalidad dura 750 horas y tiene 8 metros de alcance. La siguiente, presionando el botón, activamos lo que es la intensidad baja, que son 50 lúmenes, 37 horas con 27 minutos de duración y 45 metros de alcance. La siguiente es la intensidad media, que son 150 lúmenes, 14 horas 40 minutos, 80 metros de alcance.
La siguiente es la intensidad alta, que son 600 lúmenes, 2 horas 50 minutos de duración y 161 metros de alcance. Y la última que salta a 1700 lúmenes, que son 2 horas y 10 minutos de duración. Es la modalidad turbo y aquí es donde tiene el máximo alcance, que son 267 metros. Ahí podemos apreciar lo que sería Moonlight, Low, Medium, High y Turbo. Con el botón trasero apagamos. Luego tiene otra función este botón, que una vez que lo prendemos y estamos en la intensidad más baja, si lo dejamos presionado va a pasar lo que se llama el flash mode. En el primer caso se llama strobe o estroboscopio, y si volvemos a apretar pasa a la función SOS. Si volvemos a apretar, seguimos ahí, y si dejamos presionado, volvemos a la modalidad de modo general. En este caso estaba fijada Moonlight. Otra función que tiene es una función de memoria. Si yo, por ejemplo, dejo activada la intensidad media y luego la apago, la próxima vez que la vuelvo a prender, se prende en la intensidad media. Esa es una función de memoria que tiene la linterna. En este esquema también podemos apreciar el tamaño, que es de 13 milímetros de largo por una sección de 26,5 milímetros o 2,65 centímetros, y la linterna tiene un peso, incluida la batería, de 132 gramos. Del lado contrario al botón principal o botón de costado, tenemos lo que es el puerto de carga USB, que tiene una pequeña gomita que libera el puerto. El clip es muy funcional, dado que es doble, es decir, tiene la función clásica para engancharlo en el pantalón o la mochila, en un equipo molly, y también para engancharlo en la gorra, cosa que es muy útil, dado que te sirve para cuando necesitas tener las manos libres. En la parte trasera tenemos el switch principal, que está protegido por estos soportes con orificios que sirven para colocar el cordón fiador, ya sea de un lado o del otro. Esta linterna es sumergible a 2 metros por 30 minutos y está testeada para resistir golpes de una caída de 1,5 metros, golpes de donde la golpees, con lo cual es muy resistente, está muy sólidamente construida, así que ese es un punto a favor también. Trae un LED SST40 que posee una vida útil de 50.000 horas de uso y tiene un circuito inteligente de protección contra sobrecalentamiento para proteger la linterna. Es decir, si pasa un umbral de determinada temperatura, baja la intensidad automáticamente para evitar los daños. Si la comparamos contra su versión anterior, que es la LD30, vemos que es muy superior. Podemos ver que la distancia o alcance es de 267 metros versus 205 metros. La duración es de 750 horas en la modalidad luz de luna versus 70 horas. Y el máximo output o lumens que trae es 1700 versus 1600. Y la linterna anterior no era recargable, tampoco tenía la función de luz de luna. He estado probando esta linterna durante un par de semanas y realmente estoy muy conforme. La he llevado en la mochila, la he llevado en el bolsillo del pantalón, en su funda, en el cinturón, que también es muy cómoda. Y con todas las características ya antes mencionadas, creo que tenemos una excelente opción para EDC, pero me interesa saber sus opiniones, así que los invito a dejarlas en los comentarios. Bien, esto es todo, amigos, espero que les haya resultado útil el video
y si fue así consideren darle un like, revisar mis otros contenidos y suscribirse. Muchas gracias por ver este video, me despido y los espero en la próxima semana con más Zona EDC. Chao.